Ya está. Eh, Ya, empecemos lo que es anatomía de la órbita, ¿ya? Como usted recuerda, la órbita tiene una forma piriforme, está a cada lado de la nariz, tiene un volumen más o menos de unos 30 cc. Esto es importante que ustedes recuerden el volumen. ¿Por qué? Porque en esta cavidad orbitaria está pues ocupada por el globo ocular, por los músculos, por el tejido preorbitario. Y cuando tiene un traumatismo, y hay una hemorragia extensa, una hemorragia que sea abundante, sí puede dañar estructuras del ojo. Básicamente puede haber una compresión del nervio óptico. Entonces tienen que recordar que esta cavidad solo tiene un volumen de 30 cc nada más. ¿Ya? Ahora, como usted recuerda, está constituido por 7 huesos. ¿Ya? De todos estos, uno de los que tienen que recordar es el etmoides. ¿Por qué el etmoides? Porque está en la cara media, es el hueso más delgado, y por esta cara media y por este hueso pequeño, ese hueso que es tan delgado, puede haber lo que es continuidad de infecciones. Cuando hay una persona que tiene sinusitis, puede tener también compromiso de una celulitis orbitaria, por esto, ya por esta pared. Ahora, como usted recuerda, este globo ocular tiene músculos, ¿cierto? Son los músculos extraoculares. Estos músculos extraoculares son estos. La mayor parte están inervados por el tercer par. Solo hay dos músculos que están inervados, uno por el recto externo por el sexto par y el oblicuo superior por el cuarto par, ¿no es cierto? Estos músculos tienen una función primaria, una acción primaria, principal, secundaria y terciaria. Usted recuerda que el recto interno tiene una función de aducción, el recto externo de abducción, el recto superior de elevación, el recto inferior de presión, el oblicuo superior es intorsión y el oblicuo inferior es extorsión. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es, vamos a recordar lo que son los párpados. Los párpados son, como ven aquí, son pliegues modificados de la piel. Básicamente tienen dos funciones, ¿no? ¿Cierto? Una es de proteger la parte anterior del globo ocular y otra función que distribuye las lágrimas. ¿Ya? Esas son las principales funciones de lo que son los párpados. Este párpado tiene un canto interno, canto externo, hay una hendidura palpebral. Como ustedes recuerdan, el párpado superior está más o menos entre la pupila y el limbo, está a la mitad, ¿ya? Cuando ya comienza a extender esto y se la etosis palpebral. Y el párpado inferior, el borde del párpado inferior, está básicamente a la altura del limbo. O bien deja ver el limbo o está a la altura del limbo. Entonces ustedes tienen que recordar más o menos cuando hablen de, de ectropio, entropio, ver las formaciones de la mala posición del párpado, si hay una retracción palpebral o no, si deja más el globo ocular. Entonces ustedes tienen que recordar esto, ¿ya? Ahora, este párpado tiene una pared anterior, una cara posterior y un borde palpebral. Este borde palpebral tiene dos porciones, un borde anterior y un borde posterior. Vamos a ver aquí la imagen. Este es el borde palpebral, ¿ya? El borde libre. Tiene una porción anterior y una porción posterior. ¿Quién divide? La línea gris. Entonces aquí en el borde hay una línea gris que divide los dos sectores, anterior y posterior. ¿Qué encontramos en la parte anterior? Básicamente encontramos los folículos pilosos, las pestañas. Y en la parte posterior, ¿qué encontramos? Encontramos lo que son los conductos de las glándulas memomio, ¿ya? Eso tienen que recordar ustedes, porque cuando hablan de triquiasis y distiquiasis, o sea, alteraciones a nivel de las pestañas, tiene mucho que ver en dónde nacen, ¿no es cierto? Si nace en un lugar normal o de un lugar anormal, ¿ya? Ahora, lo que es el párpado está constituido por 5 planos principales. Uno es piel, músculo auricular, el tejido auricular, tarso y la conjuntiva, ¿ya? Esos son los 5 planos que forman lo que son los párpados. La piel. La piel es delgada, laxa, elástica, tiene muy pocos folículos pilosos y no tiene grasa subcutánea, ¿ya? Aquí ven aquí, a nivel cálculo, en el ángulo interno están lo que son los conductos de vías lagrimales
Este es el ángulo externo. Tienen que ver ustedes aquí el borde palpebral, que tiene un borde anterior y posterior, como ya hablamos ya. El músculo auricular es otros planos que forman lo que es el párpado. ¿Qué función tiene este músculo auricular? Básicamente produce un cierre de los párpados, ¿cierto? Y otra función principal de este músculo auricular es esto, contribuye a la producción de lo que son las lágrimas. Vamos a ver esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene fascículos que están en relación con el saco lagrimal, que hace que se dilate, que se dilate el saco lagrimal y que se produzca un colapso, ¿ya? Este músculo auricular está inervado por el séptimo par, que es el nervio facial, y tiene básicamente dos porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria. Ahora, otro plano del párpado es el tarso. ¿Qué es el tarso? Básicamente es la estructura de soporte. Lo que le da consistencia al párpado es el tarso. ¿Qué es el tarso? Está constituido por tejido fibroso y elástico, ¿no es cierto? Y se fijan a ambos lados por los ligamentos palpebrales, laterales y medianos. Entonces vamos a ver de que este es el párpado, el tejido fibroso, que, eh, que van aquí, que es la que le da consistencia al párpado, y esto se continúa con lo que es el septum orbitario. ¿Ya? ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esto? Cuando hablan de celulitis preseptales y poseptales, básicamente son las celulitis que están delante o ya atraviesan en lo que es el septum orbitario. Entonces, las celulitis preseptales son las infecciones que están por delante del septum orbitario, de aquí, y las celulitis orbitarias son las que atraviesan este septum orbitario. Entonces, tienen que recordar porque este es el límite anatómico para definir estas dos infecciones. Ahora, ¿qué más encontramos en el párpado? Encontramos esto, ¿no es cierto? Hay el músculo auricular, pero también este músculo. El músculo elevador de los párpados, ¿ya? Elevador párpado superior. Como su nombre indica, permite la apertura, ¿no es cierto? El músculo auricular te permite el cierre y este músculo elevador párpado te permite abrir los párpados, ¿ya? Ahora, ¿qué más encontramos en los párpados? Como ya les dije ya, que hay las glándulas de mebomio, que tienen sus conductos que drenan la parte posterior del borde libre de los párpados, y también las glándulas de Moll y 6, ¿no es cierto? Que son glándulas sudoríparas modificadas, que están en relación con los folículos pilosos, con las pestañas. ¿Ya? Ahora, el párpado, como les dije, tiene una función de protección, ¿no es cierto? Hay una sensibilidad de pestañas, hay un parpadeo reflejo y un parpadeo espontáneo, y también tiene relación con la secreción de lágrimas, porque hay glándulas que están en el párpado que contribuyen a esto. ¿Ya? ¿Cuántas pestañas hay? Más o menos son de 100 a 150 en el párpado superior, más o menos. Cuando uno retira, o sea, cuando uno extrae una pestaña, esta crece en 2 meses. Y si uno la corta la base, esta crece en 3 semanas. ¿Ya? Más o menos son las pestañas. Ahora, como usted recuerda, el cierre está producido por el músculo auricular, que está inervado por el séptimo par. La apertura por el elevador párpado, que está inervado por el tercer par craneal, ¿no es cierto? Hay eh, como les dije ya que el músculo auricular tiene dos porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria. La porción palpebral es la responsable de los movimientos rápidos, ¿ya? Y la porción orbitaria de este músculo auricular es el que permite el cierre forzado. Ahora, lo que tienen que recordar más o menos es el parpadeo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno parpadea? Bueno, depende mucho de esto, ¿no es cierto? De la frecuencia del parpadeo, mucho depende de la actividad visual, de los estados emocionales, del ambiente. Más o menos son de 15 a 20 veces por minuto, ¿ya? Esa es la frecuencia normal. Ahora, pero esta frecuencia disminuye. Por ejemplo, cuando una persona está concentrada viendo o leyendo o en la computadora, este parpadeo incluso puede bajar a menos de la mitad, ¿ya? Entonces, siempre tiene que recordar, por eso cuando una persona utiliza mucho celular, computadora y todo eso, por esta disminución de parpadeo requiere a veces lágrimas. Por esto, porque esta disminución de parpadeo hace que el ojito se reseque y requiera lágrimas artificiales.
Ahora, como ya les dije ya, este músculo auricular tiene una porción palpebral y una porción orbitaria. La porción orbitaria es la que permite una contracción forzada, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere cerrar los ojos de manera bien fuerte, entonces esto lo que contribuye más es la porción orbitaria de este músculo auricular. Ahora, y eso es importante porque cuando estamos en una cirugía y tenemos el ojo abierto, sí contribuye porque puede aumentar esta contracción forzada, sí puede aumentar la presión intraocular. Entonces es importante esto cuando estamos hablando de que estamos en plena cirugía de catarata o una cirugía de trasplante de córnea, sí esto nos puede afectar y nos puede complicar las cosas. Ahora hablamos de lo que es la conjuntiva, ¿ya? La conjuntiva es la última capa por así, del párpado que cubre la parte interna de los párpados, pero tiene tres porciones, lo que es una conjuntiva palpebral, la conjuntiva fondo de saco y la conjuntiva vulvar, ¿ya? Es importante que ustedes recuerden esto, porque cuando ustedes hablan de patologías que producen ojo rojo, quiere decir que la parte que se afecta o que se compromete es la conjuntiva. Es esta conjuntiva la que se pone hiperémica, la que se inflama, la que se pone rojo. Entonces, dependiendo qué conjuntiva se inflama o se pone hiperémica, uno sospecha de la patología. Por ejemplo, cuando hablamos de conjuntivitis, toda la conjuntivitis, ya sea bacteriana, viral, alérgica, te va a comprometer más la conjuntiva palpebral. Mientras que un problema, una queratitis, uveitis, glaucoma, te compromete más la conjuntiva vulvar, o sea, la conjuntiva que está pegada a la esclera, que está cerca a la córnea. Entonces, dependiendo de qué conjuntiva les habla, uno ya sospecha qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque se está produciendo lo que es el ojo rojo. Entonces, en esta conjuntiva vamos a encontrar las células superficiales, caliciformes, células basales. Ahora, aquí también encontramos lo que son las glándulas de Krauss y Wolfing. Estas células caliciformes, las glándulas de Krauss y Wolfing, contribuyen a formar lo que es la película lagrimal. Entonces tienen que recordar ustedes eso. Ahora, vamos a ver de que en este párpado también hay lo que es el aparato lagrimal, ¿ya? Este aparato lagrimal está conformado o constituido por básicamente la glándula lagrimal principal, que está en la porción orbitaria, y hay unas glándulas accesorias, que la que dijimos ya mencioné, de las de Wolf y Golf. Tienen los canalículos en esta parte interna, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Ya todo eso conforman lo que es el sistema lagrimal, ¿ya? Ahora, la glándula lagrimal principal, como les dije ya, está, está aquí y tiene sus conductos que son más o menos de 8 a 12 pequeños conductos que hace que drene la parte acuosa de la película lagrimal, ¿ya? Conforman la parte acuosa. Pero también tiene glándulas accesorias. ¿Dónde están estas glándulas accesorias? Básicamente en la conjuntiva, en el borde palpebral, fondo del saco, que son las glándulas de Krauss y Golgi, ¿ya? Estas son las glándulas accesorias y estas forman o contribuyen más o menos al 10% de lo que es la secreción lagrimal, ¿ya? La glándula lagrimal principal y las accesorias forman lo que es la parte acuosa de la película lagrimal. Ahora, así como se produce lágrimas, también tiene que haber un sistema de excreción, ¿no es cierto? La parte excretoria está dado por lo que son las vías lagrimales. Entonces, en el canto interno, en la parte interna del ángulo interno, va a encontrar lo que son los conductos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto lagrimonasal, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que ustedes recordar? De que en la parte distal de este conducto hay la válvula. ¿Cómo se llama la válvula? Válvula de Hasner. ¿Por qué es importante esta válvula de Hasner? Porque muchos niños cuando nacen, hasta un 30% más o menos se habla, o sea, depende del libro que lean, para algunos dan un poco más, otros un poco menos, pero muchas veces esta glándula es incompetente. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que hay un cierre de este conducto lagrimonasal y el niño tenga obstrucción de vías lagrimales. Que esta obstrucción se resuelve en el primer año. Entonces, cuando hablan de obstrucción de vías lagrimales congénita, hace referencia a esto, ya esta incompetencia de la válvula de Hasner.
Eh, Vamos a ver aquí. Ustedes ven la imagen. Esto es lo que pasa en con la fisiología de la película animal. Las lágrimas están en el borde libre, aquí como ven aquí. Cuando la persona cierra los ojos por el músculo auricular, se produce una dilatación del sacro animal. Se produce una presión activa, se dilata el sacro animal y las lágrimas ingresan. Al abrir los párpados, esas lágrimas del saco animal pasa al conducto lágrima nasal y así es como circula o fluye las lágrimas. ¿Ya? Ahora, hasta aquí hemos hablado lo que es párpado, ¿cierto? Párpados, piel animales y sistema excretor. Ahora hablemos netamente de lo que es el ojo. Este es el ojo, como ustedes recuerdan, el ojo tiene tres capas, una capa externa protectora que está formada en la parte de delante por la córnea, en la parte de atrás por la esclera. Tantas, o sea, las dos comparten características similares. Lo único que les diferencia es el color. Ambas son avasculares, ya, no tienen vasos sanguíneos, su irrigación y inervación son parecidas. El grosor disminuye. En la córnea, la parte más delgada es en el centro, la parte más gruesa es en la parte periférica. En la esclera, la parte blanca que ustedes ven, la unión entre la córnea y la esclera se llama limbo. La esclera también su grosor no es uniforme en toda la parte posterior, es más gruesa a nivel del nervio óptico, esta esclera, y es más delgada a nivel de las inserciones musculares. Entonces, a nivel de las inserciones musculares es mucho más delgada la esclera. El espacio entre la córnea y el iris, lo que forma lo que es la cámara anterior. Esta cámara anterior está ocupada por un humor acuoso. El espacio entre el iris y el cristalino, hay un espacio que es la cámara posterior. Eh, Esa es la parte, esas son las cavidades, y esta cavidad es la cavidad vítrea, que está ocupada por vitrio. Este es el cristalino. Ahora, la parte externa, como les dije ya, es la parte protectora, que es la capa externa, formada por la córnea y la esclera. La capa media es la capa vascular, que está formada por la uvea. Entonces hay uvea anterior, que es el iris, uvea intermedia, que es el cuerpo ciliar, y luego puede lo que es la coroides, y la capa interna, la tercera capa, que es la capa sensorial. ¿Quién conforma la capa sensorial? Básicamente la retina. Entonces esas son las tres capas que conforman el ojo, ¿no es cierto? Y las cavidades, los espacios. Vamos a detallar cada una de ellas. Vamos a hablar de la córnea. ¿Ya? Esta córnea, como ya les dije ya, es transparente, es avascular, no tiene vasos sanguíneos, tiene un grosor en el centro más delgado, en la parte periférica un poco más grueso. Básicamente está formado por colágeno, ¿ya? Y contribuye al sistema óptico con 43 dioptrías. Tienen que recordar eso. Aporta 43 dioptrías a lo que es el sistema óptico, es el que más aporta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes tengan cualquier lesión en la córnea, cualquier herida, cualquier problema que pase en la córnea, también afecta la visión por esto, ¿no es cierto? Por el aporte que tiene de 43 días. Para que usted recuerde, póngale 40, ¿ya? 40 la córnea y 20 cristalino, es 21 o 22. Entonces, cualquier problema que tenga en la córnea te va a afectar este poder dióptrico que aporta la córnea, ¿ya? Entonces, su nutrición básicamente esa córnea como es vascular depende de la glucosa del humor acuoso. El oxígeno proviene de la película animal, ¿ya? Y la inervación, tanto de la córnea como la esclera, son iguales, son parecidos. Ahora, estas son las cinco capas que forman lo que es la córnea. Epitelio, membrana de Bowman, estroma, décime y endotelio. ¿Ya? Como ustedes recuerdan, pegado a la córnea en la parte de delante está lo que es la película animal. Ya les dije yo. Esta película animal tiene tres capas, una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina.
La capa lipídica está dada o que contribuye está dada por las glándulas de mebomio. La capa acuosa está dada por las glándulas lagrimal principal y accesorias. Y la capa mucida básicamente por las células caliciformes. Entonces, la primera capa de la córnea es el epitelio corneal, ¿no es cierto? Este epitelio es epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, ¿ya? Más o menos 5 o 6 capas. Luego viene la membrana neboma, la segunda capa es la membrana neboma. Lo que tiene que recordar esta membrana, básicamente, que no se restaura. Cualquier lesión que llegue a este nivel te baja una pequeña cicatriz. Que cualquier opacidad en la córnea se va a definir, se va a verse como un leucoma. Leucomas son cicatrices en la córnea. Entonces, cualquier lesión que llegue a este nivel te va a dejar una cicatriz, porque esta capa no se restaura. ¿Ya? Y luego tenemos la tercera capa, que es la capa más gruesa, que está por el estroma. Este estroma básicamente está formado por filas de colágeno. Es colágeno, como van a ver aquí, y es la de mayor grosor, ¿no es cierto? El estroma. Luego viene la membrana de Semet y la capa más importante son las células endoteliales. ¿Ya? ¿Por qué es importante estas células endoteliales? Son las células que recubren la parte interna, o sea, que están en contacto con el humor acuoso, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta? Porque primero no se regeneran, igual que la membrana de Bowman, no se regeneran, y se requieren más o menos unas 500 células por milímetro cuadrado para que la córnea se mantenga transparente, ¿ya? Uno nace con 3.500 células. En el transcurso de la vida van muriendo estas células, ¿ya? Pero si estas células caen a menor a 500, 400, o sea, no hay un número exacto, pero si cae menor a 500, esta córnea ya comienza a perder la transparencia, ya no pueden compensar esto y se produce lo que es la queratopatía bulosa. Entonces, esta es una imagen que es una microscopía especular. Ya el examen se llama microscopía especular. ¿Qué es la microscopía especular? Básicamente es tomar una foto de estas células endoteliales. Entonces, ustedes ven las células, varía de un niño y un adulto. En el niño son mucho más numerosas, todas las células son hexagonales, todas las células tienen el mismo tamaño y forma, son parecidas. A medida que uno va envejeciendo, van muriendo las células y va habiendo dos cambios. ¿Cómo se llaman esos cambios que hay en las células endoteliales? Es esto, polimorfismo y polinegativismo. ¿Qué es polimorfismo? De que si ustedes comparan, estas células no todas son iguales, algunas son distintas, no solo son hexagonales, tiene más lados o tiene menos. Entonces, primero cambian la forma. Y polinegativismo, porque miren, el tamaño no todos son iguales, no todas son uniformes, hay unas más grandes que otras. Y entonces, con la edad, a medida que van muriendo las células, se da esos dos fenómenos, el polimorfismo y polinegativismo. Ahora vamos a la anatomía esclera, ¿no es cierto? La esclera, igual que la córnea, en la parte externa, está en la parte externa, tiene una función de protección. La única variación es de que la córnea es transparente, este es de color blanco opaco, y lo que tienen que recordar, el grosor, ¿no es cierto? Que es mínimo a nivel de las incisiones musculares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene un trauma, un traumatismo ocular, un golpe a nivel del ojo, un traumatismo contuso, donde puede haber lesiones justamente a ese nivel, ya en la parte más delgada de la esclera. Ya tiene tres capas histológicas, una epiesclera, lo que es el estroma y una lámina fusca. La inervación, como ustedes recuerdan, es parecida a la inervación corneal, no hay mucha variación. Y ahora vamos a ver lo que es el ángulo iridocorneal. ¿Qué es el ángulo iridocorneal? Es, es el espacio entre lo que es la esclera, la córnea y parte del iris. Y entonces, esas estructuras forman lo que es el ángulo iridocorneal. ¿Y por qué es importante? Cámara anterior está ocupada por muero acuoso. Este muero acuoso tiene que salir de aquí y un 80% sale por la vía
por la vía angular, lo que es la vía trabecular, que es el ángulo iridocorneal, y un 10 a 20% sale por la vía escleral. Cuando ustedes hablen de glaucoma, más adelante van a hablar de glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿De qué ángulo se da referencia? De este ángulo. Entonces, de acuerdo a la apariencia de esto, es que se define el glaucoma, si es de ángulo abierto o ángulo cerrado, ¿ya? ¿Y por qué se define si es ángulo abierto o cerrado? Es esto. Entonces, estas son las estructuras del ángulo iridocorneal. Línea de Schwalbe, la malla trabecular, canal Snellen, el espolón escleral y los procesos del iris. Todas estructuras lo que forman lo que es el ángulo iridocorneal. Entonces, clínicamente, ¿cómo uno evalúa? Con esto. Es una lupa, se llama gonioscopio. Entonces uno agarra, se pone en el paciente y uno ve esto, que ve el ángulo. Entonces, dependiendo qué estructuras uno ve en el ángulo, uno clasifica si es ángulo cerrado o es ángulo abierto. Entonces, la persona que tiene ojito chico, por ejemplo, su hipermétrope es alto, como hoy día que han hablado de hipermétrope, de hipermetropía, ametropías, los hipermétropes tienen el ojito más chiquito. Entonces, los hipermétropes generalmente tienen ángulos más estrechos. Y los miopes, a mayor miopía, es mucho más grande el ojo y tiene un ángulo así. Entonces, dependiendo qué estructuras uno ve, es que se clasifica ángulo abierto, ángulo cerrado para el tema de glaucoma. Cuando hablen de glaucoma, van a recordar eso. Ahora, la cámara anterior por está ocupada por humor acuoso, ¿no es cierto? El humor acuoso es transparente. Tienen que recordar que tiene un tiempo de recambio más o menos de 100 minutos. Cada 100 minutos se recambia todo el humor acuoso y es la responsable de aportar nutrientes y oxígeno para el cristalino, para córnea y para la parte anterior del víscera, ¿no es cierto? Transporta lo que son sustancias y desechos, mantiene la presión intraocular, ¿ya? Este humor acuoso, ¿por dónde sale? Ya les dije ya, tiene dos vías de salida, una que es por la vía trabecular y otra que es por la vía escleral. Tienen que recordar esto. Por la vía trabecular sale el 80% de este humor acuoso, dependiendo es dependiente de la presión intraocular, y por la vía escleral sale 10 a 20%, y no depende de la presión intraocular, ¿ya? Este humor acuoso, ¿dónde se produce? A nivel de los procesos del iris. Hoy vamos a llegar a eso. Ahora vamos a hablar lo que es la uvea. La uvea la parte anterior es el iris. Este iris tiene un espacio que forma, que es la pupila, y es la que permite el paso de luz, ¿no es cierto? El espacio, ¿ya? Porque este diámetro de pupila puede variar, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes recuerdan, puede haber, esta pupila se puede cerrar, cuando se cierra se llama miosis, entonces se produce una contracción pupilar, ¿no es cierto? Se achica esto y permite menos paso de luz, ¿no es cierto? Esto es por un estímulo colinérgico, ¿no es cierto? Y cuando esto se dilata, se llama midriasis, ya entonces la pupila se dilata, permite mayor paso de luz, y esto es básicamente por un estímulo adrenérgico o simpático, ¿no es cierto? Ahora, cuando ustedes iluminan con una linterna van a encontrar esos fenómenos. Con la luz se produce una miosis y con la oscuridad se produce midriasis, ¿no es cierto? Ahora, ya estamos hablando que es la uvea, la parte interior. Uvea tiene tres partes, tres porciones, una anterior, intermedia y posterior, ¿ya? Entonces, la parte anterior, ahora, todo lo que es la uvea es la parte vascular del ojo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablan de uveitis, van a hablar de la uvea, que es inflamación de esta uvea, ¿no es cierto? Ya sea anterior, intermedia o posterior, ¿ya? ¿Por qué es importante esta uvea? ¿Por qué? Porque cuando se inflama, se llama uveitis, cuando hay neoplasias, se producen los que son melanomas, y aquí también en lo que es trastornos inmunológicos, ¿ya? Entonces, ya les dije ya de que la parte media, que es el grupo ciliar, tiene dos funciones. Una que es participa en la acomodación del cristalino y otra que es forma el humor acuoso. ¿Ya? Entonces, este humor acuoso, ¿dónde se forma? A nivel del cuerpo ciliar. ¿Cuántos procesos ciliares hay? Son de 70 a 80. Y a este nivel está lo que es la barrera hematoacuosa.
A nivel del ojo hay barreras. Una barrera es esta, hematoacuosa, y una barrera hematorretinal que vamos a ver más adelante. Por estas barreras que tiene el ojo, los medicamentos no entran, o sea, no entran ni medicamentos ni sustancias, eso hace un medio cerrado, ¿ya? Es por eso que cuando uno tiene una infección, no es posible tomar una pastilla o que te ponga una inyección para controlar una conjuntivitis, es mejor tratamiento tópico por estas barreras, ¿ya? Y si uno tiene una infección interna, una endoftalmitis, tampoco no te va a llegar de medicamentos sistémicos por estas barreras. Entonces, cuando uno tenemos una endoftalmitis, es más efectivo poner inyecciones de porque ya evitamos estas barreras. Vamos a ver lo que es el cristalino, ¿ya? El cristalino, como ya les dije ya, es una lente biconvexa, tiene una cara anterior, una cámara posterior. Es importante, ¿por qué? Porque este cristalino es responsable de la acomodación, aporta 21 dioptrías en el sistema óptico, para que ustedes recuerden, son 20 dioptrías que aporta, y este cristalino se mantiene transparente. Cuando ya empieza a los 40 años, ya se va perdiendo lo que es la acomodación y se manifiesta con lo que vieron hoy día, que es la presbicia, y cuando este cristalino se opaca, se da lo que es la catarata, ¿no es cierto? Que es la catarata en las personas mayores, como parte de envejecimiento. Entonces, este cristalino es responsable de la acomodación. Cuando uno ve de lejos, este cristalino se aplana, y cuando uno ve de cerca, este cristalino aumenta su diámetro anteroposterior. Esto se va perdiendo con la edad. Y en las personas mayores, este cristalino primero se cambia la consistencia, se comienza a endurecer y también cambia de color. Y cuando ya se producen estas dos cosas, se produce lo que es la catarata, ¿no es cierto? Catarata que es parte normal del envejecimiento, y estas son las opacidades de cristalino de diferentes tonalidades. Ahora, ya les dije ya también de que la cavidad vitrea está ocupada por el vitrio, que es en esta parte, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque representa más o menos el 80% del volumen del globo ocular, o su volumen son 4 ml, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante este gel, este vitrio, que es un gel, como ven aquí, es un gel? ¿Por qué es importante? Primero es la amortiguación. ¿Amortiguación de qué? De golpes, ¿ya? Es la función más importante. Como es un medio transparente, permite que la luz llegue a la retina y también favorece la educación 3D, pero básicamente es un amortiguador. Por esta presencia de este gel, hace que cuando uno reciba un pequeño golpe, el impacto no sea mayor y la retina no sufre mucho daño, porque es un amortiguador, ¿ya? Este gel con el tiempo se empieza a degenerar, se empieza a envejecer. Y cuando comienza a ver estos cambios, o sea, estos cambios se llama sinéresis. Básicamente, uno ya comienza a ver estos cambios cuando lo que son las moscas volantes, todo eso, por esto, ¿no? Por cambios o degeneración vítrea, por cambios en este gel. ¿Y por qué se ve esto? A medida que uno va envejeciendo, este es el gel, hay zonas más líquidas en este gel, es por eso que uno percibe como mosquitas que están volando. Estas zonas pueden aumentar, puede haber puede haber una pequeña atracción de la retina, y cuando el estrés de frente retina también puede ser inicio de que a partir de esa atracción se produzca un desgarro en la retina y se pueda desprender la retina. Ahora vamos a ver la capa interna. La capa interna es la capa de la retina, ¿no es cierto? Es la capa sensorial, ¿ya? Que esta deriva del neuroectodermo, ¿ya? Esta retina ocupa toda la parte interna, ¿ya? El grosor también de esa retina varía a nivel de la hora cerrada, es la parte más delgada, sí, tiene un grosor de 0.1 milímetros, y la parte más gruesa es a nivel del nervio óptico, ¿ya? Es justamente por esta parte, que en la parte periférica, la más delgada, es el lugar donde uno pone las inyecciones. Cuando uno quiere poner una inyección intravítrea, o sea, una inyección dentro del ojo, lo hace a este nivel. Esto básicamente es el gel. La retina donde se fija, básicamente a nivel del nervio óptico y a nivel periférico en lo que es la obra cerebral. ¿Ya? Son los elementos donde se fija la retina.
Ahora, ustedes tienen que recordar que la retina tiene 10 capas. ¿Ya? Estas son las 10 capas que forman la retina. Pero ustedes tienen que recordar básicamente 4 capas, hasta 5 capas. Una capa que tienen que recordar siempre, una es el epitelio pigmentario de la retina. Otra capa que tienen que recordar, los fotorreceptores. Ya por la importancia que tiene, que hoy vamos a ver. Otra capa que tienen que recordar es la capa de las células ganglionares. Y otra capa que tienen que recordar es la capa de fibras nerviosas. Estas son las 4 capas que tienen que recordar. Bueno, y esta limitante interna es para que ustedes recuerden que es la que está en contacto con el vitrio, ¿no? Entonces es la capa más interna. Entonces empezamos en EPR. Es la capa más importante, no tiene mitosis, son células hexagonales, donde están concentradas a nivel de la fobia. ¿Ya? A nivel de la fobia es la concentración mucho mayor que en la parte periférica de la retina. ¿Y por qué es importante estas células del epitelio pigmentario de la retina? ¿Por qué? Porque te permite que este espacio subretinal esté sin líquido, este espacio sea virtual, ¿no es cierto? De que no haya líquido, porque cuando ya comienza a haber líquido, ya se comienza a producir lo que es el efecto retina. Entonces, este epitelio pigmentario te mantiene ese espacio virtual, sin líquido. Es una función. Otra función que tiene es la que te permite la adaptación, absorción de la luz, acúmulo de hipofusina y propiedades antigénicas. ¿Ya? Como ustedes recuerdan, a nivel de la, de la retina hay bastante melanina, que esto absorbe la luz. ¿Y dónde está más concentrado esto? A nivel de la mácula. Es por eso que la mácula tiene una pigmentación distinta al resto de la retina. Uno por el color, uno se da cuenta que estamos viendo la mácula. ¿Ya? Tiene relación con lo que es el ciclo del pigmento. Tiene relación, como dije ya, de la adhesión retinal, que mantiene un control metabólico en esta zona. Otra función es importante, que forma parte de lo que es la barrera hematorretiniana. Entonces, por esta barrera hematorretiniana no entra ni un medicamento ni una sustancia dentro del ojo, ¿ya? Por estas barreras que tiene el ojo. Y una de las barreras es esta, el epitelio pigmentario de la retina. Y otra función que es importante, que evita el envejecimiento o de esa parte, es esto, fagocitosis. Cuando uno tiene una degeneración macular, ahí tiene una persona que tiene degeneración macular, tiene atrofia de este epitelio pigmentario. Entonces es importante y ayuda a que este epitelio, a que esta parte se mantenga intacta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con el envejecimiento lo que se va a dar es esto, ¿no es cierto? Estas son las drusas que luego forman atrofias, son las atrofias del epitelio pigmentario. Eso se da con la edad. Entonces, en personas que tienen degeneración macular seca, vamos a ver imágenes como esto, ¿ya? Otra función que tiene el epitelio pigmentario, pero es importante, es una capa más importante, es la actividad eléctrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una respuesta a los cambios iónicos inducidos por la luz, ¿ya? La otra capa que es importante, una es el epitelio pigmentario, dos es los fotorreceptores, básicamente porque hay dos, o sea, dos tipos, los conos y bastones. ¿Cuáles son más numerosos? Los conos, menos numerosos los bastones. Aquí están, tanto los conos y bastones, las imágenes. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que recordar este cuadrito. ¿Cuál es cuál, no es cierto? Conos y bastones. Los conos son los responsables de la respuesta rápida, los bastones de la respuesta lenta. Los conos tienen una mayor selectividad, los bastones no tienen selectividad y son, pues, ¿no es cierto? Los conos están básicamente en la mácula y son los responsables de la gran agudeza visual. O sea, uno que tenga una buena visión, que tenga un 20-20 visión, es básicamente porque en la mácula está conservada y tiene una buena cantidad de conos. Los mismos conos están intactos. Mientras que los bastones
están en la parte periférica de la retina y no te dan una buena agudeza visual, te dan una baja agudeza visual, ¿ya? Otra capa es la membrana limitante externa, para que ustedes tengan conocimiento. La nuclear externa, que está formado por los núcleos de los conos y bastones, que es para que ustedes tengan conocimiento. La plesiforme externa, que son lugares de sinapsis de las células horizontales con las bipolares. La nuclear interna. La plesiforme interna. Y la capa, una de las capas más importantes son estas, de las células ganarias. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esto? ¿Por qué? Porque estas células ganarias corresponden a lo que es la tercera neurona, ¿ya? Y sus axones forman lo que es el nervio óptico. Entonces, cuando uno habla de glaucoma, en glaucoma, ¿qué es lo que va a pasar en glaucoma? En glaucoma hay una muerte de las fibras del nervio óptico. Pero antes de que haya una muerte de fibras, también una alteración a nivel de las células ganarias. Los equipos actuales ahora para determinar si una persona tiene un glaucoma incipiente, hace mapeos o uno ve el mapa de distribución de estas células renales. Entonces uno ya puede ver cambios iniciales, así no hay una disminución de fibras. Ya por eso es importante que ustedes recuerden esto. Y cuando hablan de glaucoma, tienen que saber esto, ¿no es cierto? Y la otra capa, que son las capas fibras nerviosas, que estas fibras van a formar lo que es lo que es el nervio óptico. Entonces, cuando hablen ustedes de glaucoma, en glaucoma hay una muerte de fibras y uno poco a poco, es por eso que poco a poco uno va perdiendo la visión, y uno puede hasta llegar a la ceguera. Y la membrana limitante interna, que es la que está en contacto con el vítreo, ¿no es cierto? La parte más interna. Ahora, esto es lo que es la retina en sí. Ahora, la mácula es esta parte, ¿no es cierto? Está en la parte temporal del ojo, es una zona vascular, tiene una parte que es una parte central que es la foviola, y esta mácula, a diferencia de la retina, no tiene 10 capas, solo tiene 5 capas, nada más. Entonces, la mácula solo tiene 5 capas, no tiene las 10 capas de la retina periférica. Es la primera diferencia. Ya no tiene irrigación en la parte central, por eso que uno tiene una pigmentación, y uno, cuando hace una angiografía, ve que en el centro no hay irrigación, ¿ya? No hay vasos en el centro. La retina tiene dos sistemas de irrigación, uno que es la coriocapilar, que es para el epitelio pigmentario, y las 5 capas externas de la retina sensorial, la arteria central de la retina para las capas internas, y la arteria ciliorretinal, que no está en todos los casos, que solamente hay un 30% de los ojos, ¿ya? El flujo de la retina está en la coroides el 85%, es por eso de que la capa vascular es básicamente la uvea, la ciliar 10%, lo que es en la retina solamente 4%, el iris 1%, pero como ustedes ven el consumo de oxígeno, ¿dónde se consume más oxígeno? A nivel de la retina, ¿ya? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna duda tienen? Doctor, usted mencionó que la tercera neurona era células ganglionares, ¿no? Sí, las células renales. Ujú. Pero la tercera neurona no está en el cuerpo geniculado. No, 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 es que lo que sí es cierto lo que tú dices tú, sino que se llama tercera neurona por la función que cumple con respecto, porque de ahí nace o lo que se forma lo que es las fibras de este nervio óptico. Es por eso que también se conoce como tercera neurona a nivel de la retina. Pero, o sea, ¿no sería mejor ponerle segunda neurona entonces? Claro, pero si ustedes ven, lo revisan, así está escrito en los libros. ¿Por qué? Porque de ahí, o sea, como que comienza a formarse el nervio óptico, las fibras salen de esa parte y es por eso que es conocido como eso. Pero en sí no es, o sea, no es una neurona en sí, ¿no es cierto?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Aquí hemos terminado la clase. Gracias, cuídense, hasta luego.